all kinds of movies. Bienvenidos a Críticas Piratas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Como siempre nos acompañamos hoy Juan Andrés Fermín, un chico genial, un chico genial. Verónica Severino, la eterna, arroba la eterna, Paola Guamán, arroba Paulla. Y nos consiguen en Instagram como arroba Crítica Pirata. Ya saben que nos pueden escuchar en iVoox y en YouTube. Y bueno, hoy vamos a hablar de qué peli. Ghost A Story. Ghost Story. No, espera, hay que aclarar aquí, es en singular y lleva una A antes. A Ghost Story. ¿Por qué? Porque tuvimos un inconveniente para el capítulo de hoy, haciéndole honor al nombre de Crítica Pirata, y es que Verónica recomendó una película y Paola y yo vimos la que no era. Y esta película de la que estamos hablando, que no es de la que vamos a hablar hoy, se llama Ghost Stories en plural. También de 2017 y además duran lo mismo. Las dos películas duran hora y media. A Ghost Stories no la he visto. O sea que no tengo la menor idea de qué vieron. En plural no. En plural no la he visto. Y es demasiado tu estilo, que yo dije, marico, Se este las es el vamos a estilo conectar de aquí. Vero total. Estas son las películas que le gustan a Vero. Qué buena vaina, ¿dónde la encontró? Termina la película, me meto en el grupo, coño, acabo de ver la película, qué buena. Y cuando empiezo a buscar para atrás, yo, coño, esta no era, weón. Yo, coño, es su madre. Vi la película que no es, ya es tarde. Ahora me tengo que ver otra antes de acostarme a dormir otra vez. Pero es buena, así que aunque no vayamos a hablar de esta película, la recomendamos de una vez. Ghost Stories en plural. Vero, si no la has visto, vela. Vale. Es tu estilo total, es tu estilo total. Ok. Vale. ¿Pero de qué peli vamos a hablar hoy? A Ghost Ghost Story. Una Singular. historia. 2017. De 2017 también. Sí. Ya saben, vamos a ver A Ghost Story con Casey Affleck de Y Rooney Mara. 2017. Sí. Cuéntenos, ¿qué les pareció? ¿Ya lo habían visto? ¿No lo habían visto? Bueno, obviamente Juancho y yo no lo habíamos visto. Yo no había visto Ni la ninguna de vieron. las dos. Yo no había visto ninguna de las dos, ni la que no vamos a hablar, ni esta. Yo la había visto. Cuéntanos, Vero. Me recomendó un profesor en clases, la mencionó y dijo, esta película es totalmente lo contrario a lo que parece. Y nada, quedé con ella como rondando en la cabeza, como hizo tanto énfasis en que lo que era la ficha, lo que era el tráiler, no era para nada lo que nos íbamos a encontrar, ni siquiera cuando terminara la película, que dije, mira, la voy a ver. Y es que quedé enamoradísima, de verdad. Es increíblemente hermosa como está construida y es una película que tomo mucho de referentes cuando quiero construir planos que sean significativos. Pues sí, es tremenda peli. En mi caso no la había visto, pasé por este problema y cuando terminé de verla me pareció brutal. Y tengo demasiadas dudas y demasiadas preguntas, cosas que vamos a lanzar aquí sobre esa peli porque a mí me parece que es lindísima. No da miedo. Por ahí ya véanla. Bueno, yo obviamente no la había visto. Cuando me tocó verla tampoco la vi, me equivoqué. Y ahora que sí la vi finalmente, después de un intento fallido. Vero, quiero que sepas que acabas de cambiarme la vida con esta película. O sea, es de esas películas que automáticamente entra en la lista de favoritas y que, marico, porque yo no había visto esta vaina antes. O sea, qué película tan arrecha, o sea, increíble. Y es, primero porque no te esperas el argumento. O sea, una historia de fantasmas, pero tú dices, ¿será una película de terror? ¿Será un drama? ¿Qué sé yo? ¿Qué es esto? Porque además te ponen un afiche como en blanco y negro, como para darle ese tono espeluznante un poquito, y que probablemente la intención es esa, que la gente se espere algo de terror y luego no lo sea. Lo irónico es que te esperas algo de terror y a pesar de que es una película dentro de todo dramática, tiene un peso de humor fortísimo, un peso de humor muy fuerte. Y me explico, la película no es una comedia, no tiene chistes, no tiene momentos graciosos.
Pero el hecho de que el fantasma sea literalmente una persona disfrazada con una sábana y dos huecos, es que ni siquiera sé cómo describirlo, porque pudiera decir que está parodiando al fantasma clásico de las caricaturas, haciendo referencia al típico disfraz de fantasma de si me quiero disfrazar de fantasma, ¿qué me pongo? Una sábana blanca y le abro dos huequitos. Y está parodiando el disfraz, pero el disfraz es la parodia de un fantasma real, y en este caso esta persona disfrazada de fantasma es un fantasma real. No es la Que típica era casi persona. Affleck, ¿eh? Que era, Sí, que era él que es- actuando bajo la sábana. Él no quería que Debajo otra de la persona lo sábana. representara. Sí. Sí. Total. Entonces, Sí. es como que fue primero, ¿no? Tanto en el guión como en el chiste de usar a una persona disfrazada con una sábana para representar un fantasma real en la historia. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Esa es la tesis de esta película para mí. Porque los fantasmas nos los dibujan como unas criaturas blancas con ojos, como Gasparín, lo que sea. Y la gente lo lleva al disfraz con una sábana y dos huequitos. Y en este caso es una historia de fantasmas donde el fantasma que nadie puede ver no es un espectro, es una persona con una sábana. Entonces, no sé si me estoy explicando, es que no conozco el término para definirlo. no. Pero es que el Yo no director, te el entiendo. director hablaba en una entrevista que había parecido justamente gracioso el hecho de usar esta referencia de que fuera una sábana, y que lo hacía por eso, porque le aportaba algo gracioso, pero también algo en el que podemos entrar a discutir, que entra en discusión en esta película, y es que nosotros no conocemos nada del más allá. Lo desconocemos completamente, no sabemos cómo reaccionar, ni cómo vivir el duelo, ni cómo vivir la pérdida, y mucho menos cómo vivir el olvido. Entonces, creo que representarlo de la manera en la que todos la percibimos, que es la figura que desde pequeños estamos acostumbradas a representar un fantasma, pues me parece excepcional. Que el fantasma sigue teniendo emociones, porque incluso aunque no haya expresiones marcadas en la sábana, tú puedes decir está más triste, o está molesto, o está Eso se logra con la música. adolorido. Sí. me parece. Que me parece me parece estupendo el hecho de hablar de eso, de quiénes somos como personas, si realmente desaparecemos, si desaparecemos en el tiempo, si desaparecemos de las memorias de las personas, de los lugares, cómo todo evoluciona, cómo cosas permanecen. Mira, piel de gallina, ¿eh? Bueno, David, no sé cómo se pronuncia. Lowery, el apellido, creo. que es Lowery. Lowery. Yes, Creo que es Lowery. Lowery o Lowry. David pero Lowery. Lowery. Lánzate esa. David Lowery, el director de esta peli, que todavía está bajo perfil, o sea, no tiene como mucha carrera, comenzó a los 19. David Lowery se inspiró en varias pelis de fantasmas, y creo que las más importantes fueron el Spirit Away, creo que es el viaje de Chihiro, y Poltergeist. Y de Spirit Away lo que tomó fue esa esencia de vacío, de que no hay, de inexpresividad, pero a la vez cargado de como ese toque divertido, ¿no? Chistoso y como amigable, porque en Spirit Away lo que te pasa es que ese fantasmita tú lo ves como bastante, o sea, creepy, que asusta, pero le coges cariño después, o sea, como Sí. que le coges cariño. Entonces es lo mismo que él intentó hacer con nuestro fantasmita Casey Affleck, que en realidad no es Casey Affleck, es M, ¿no? El personaje, M, creo claro. que son O sea, M y C. el Creo que personaje. Rooney Mara se llama C. M y C. Ajá. Correcto. Es que, MC, a ver, Rooney Mara porque se son llama M raperos, y o sea, Casey Affleck se llama C. No, Para Casey quien no Affleck haya se llama visto C y esta Rooney Mara película, se llama M. Esta película básicamente va de una pareja de recién casados que tendrían muy poco tiempo de casados, que se mudan a una casa para comenzar su nueva vida, y el personaje masculino muere, pero se transforma, en vez de aceptar pasar al siguiente plano, en esta representación donde todos tenemos muy en mente de este pasillo alargado con la luz en el fondo, de no camines hacia la luz, pues decide quedarse en el plano existencial, convirtiéndose en una figura que no es percibida por nadie, y básicamente explora todo este proceso de duelo que lleva su esposa, y este mismo duelo que está llevando él por no pertenecer a este mundo, hasta que al final se evapora, como nos evaporamos todos, que nos convertimos en polvo.
Y lo increíble es que es un personaje con una sábana que no tiene expresión, porque simplemente es una sábana blanca con dos huequitos que se ven negros. Y a pesar de que no tiene expresión, las acciones ya te demuestran por las emociones por las que el fantasma está pasando. Entonces sabes los momentos de celos. Creo que eso lo los logran momentos... con la música y los planos. Total, no, con la música, los planos y Los obviamente planos. con el contexto, con lo que está pasando a su alrededor. También Entonces, el hecho de... Perdón, Juancho, continúa, disculpa. que me gustó mucho como con un personaje que está quieto, simplemente observando, siendo testigo de todas las personas que pasan por esa casa, tú puedes sentir sus momentos de ira, de frustración, de celos con la puesta en escena. Todo el contexto, De duda. el contexto es para que tú te sientas con esas emociones y tú proyectes esas emociones en el personaje, porque el personaje no expresa nada. Pero entonces lo que tú sentirías, tú dices, coño, si a mí me pasa esto, yo me sentiría de esta manera. O sea, si yo viera a mi exmujer besándose, o sea, mi exmujer porque la muerte los separó, besándose con un nuevo novio, me darían celos. Si yo viera a esta familia ahora viviendo en lo que antes era mi casa, me daría rabia. Entonces, yo siento eso y yo proyecto mis emociones en el fantasma, que es totalmente inexpresivo. Y luego las acciones del fantasma confirman lo que tú le atribuiste. Sí, es cierto. Y creo que eso también se mantiene mucho en el hecho de los planos fijos y los planos referenciales, porque hay planos donde no estamos viendo nada, sino solamente el escorzo de una figura, lo demás está totalmente desenfocado, pero tú sabes lo que está viendo, tú sabes lo que hay ahí. Y eso, y es lo que dices, nosotros mismos le conferimos estas cualidades o esta historia a la narrativa que está ahí. No es que nos las estemos inventando, no es que estemos haciendo nosotros el trabajo, no. Es que el nivel inmersivo de esta película es tanto que empiezas a vincularte con la escena completamente. Por eso el plano tan querido Vero, y a la vez odiado de Rooney Mara comiéndose el pie. ¿Qué pasó? Te nos cortaste, Te Vero, lo cortaste, pero Pau y yo nos quedamos en Pero silencio. siguió grabando tu compu. O sea, Pero pues, siguió grabando tu celular, Sí. así que chill. Ok. No, seguimos. Ok, pero por eso Ajá. también el plano, no sé dónde me quedé, pero continúa. Que por eso también el plano tan querido y tan odiado de Rooney Mara durante casi 5 minutos comiéndose un pie. 4. Bueno, es buenísimo, A mí me como que parece, odiado. es arrechísimo. buenísimo. Es que esta película no tiene término medio. Esta película no es un gris. O sea, esta película o la adoras o la odias. O sea, no creo que haya una persona que pueda salir O de no esta la película. valoras. Exacto, pero no creo que salgas en tibio. O sea, sales con una de las dos percepciones. Sí, los dos, Y ambos pasa. extremos. Sí, o sea, no hay grises. Y O sea, o te hay parece muchas personas aburridísima, que- o te parece aburridísima y dices, marico, esta película donde hay demasiados silencios y planos larguísimos, no la quiero ver y me voy a quedar dormido, o te parece la película más bella, más espectacular, la idea más increíble, o sea, a mí me parece una genialidad, Sí. una obra maestra y una película que no va a poder ser apreciada por todo el mundo. O sea, es una película que está más allá, o sea, fue estrenada en la época incorrecta. Está adelantada para su época Bueno, porque es una idea aunque genial. eso de que fue estrenada en la época incorrecta, bueno, fíjense que Sí. Guillermo del Toro dijo que es una de las mejores pelis del 2017 para él. Y entonces, Bueno, ¿en qué momento? ¿Cuál es tu momento? también fue estrenada en una mala época porque estrenó a la vez que Ghost Stories de 2017 y ahora la gente no va a saber cuál ver. No sabes cuál es la Sí, buena y la mala. eso ¿Te fue imaginas? jugado en su Bueno. contra. Nominado al Oscar Ghost Stories y va Ghost Story. O sea, Sí, que, vale que no es. Casey Affleck yendo a los Oscars y que, coño, no ganamos nosotros. Mira, algo que a mí me gustó bastante fue el diseño de producción de esta peli, que o sea, es como muy el primer acto, que es el inicio, y el segundo acto son como bastante lavadas, imágenes lavadas, como muy del interior de Estados Unidos, ¿no? Como bastante tranquilo, pobre, colores como de tierra, pero cuando ya estamos en el tercer acto, que estamos en el clímax, que ya esta zona industrializada, a mí me encantó esa transformación, ¿no? Y bueno, el deterioro del fantasma a través de De la la casa sociedad, también, ¿no? Del claro. tiempo.
sí, de la casa. Y lo que quería rescatar es que la diseñadora de producción en realidad fueron dos, pero la principal, que fue Jade, no sé cómo se pronuncia el apellido, yo tengo problemas con el apellido, con los apellidos, ¿Cómo te salga? Jade Haley, es la misma diseñadora de producción, para que más o menos vean el estilo de Marriage Story y de I, Tonya, que tiene más o menos esta misma estética, que es como cálido, como del interior del país, que es como clase media baja. O sea, a mí me encanta eso, cómo lo logran, ¿no? Y en A Ghost Story me parece que es un valor, cómo es la casa, que demuestra la casa, la transformación de la casa demuestra la decadencia de la relación, de ese amor y del mismo fantasma. Y a lo que tú mencionaste de la escena del pie, que quiero hacer hincapié en esta escena un segundo. Bueno, primero hay que destacar que uno asume que eso es un pie porque es una película anglosajona, pero pudiera ser un soufflé de pollo o pudiera ser una empanada gallega, pero es un pie. En fin. Es un pie. La escena de la película. Aprobado por el director. Es un pie. La película cuenta con un montaje muy lento y de planos muy largos, ¿no? Y por eso es que no es para todo el mundo, porque si tú eres de películas dinámicas, esta película quizás te va a costar agarrarle. Esto no es blockbuster. Pero sí. No es para nada un blockbuster. Es una película de culto, una película de autor, me parece muy pura además. Además no solamente es eso, sino no sé si vieron que el formato es cuadrado, no sé si es como de 30 cuadros, no estoy claro. Creo que es 4/3, pero con las esquinas redondeadas. Redondas, como si fuesen los televisores viejos. Yo no lo he visto, sí. Eso yo lo he visto en videoclips, en muchos videoclips, pero no lo he visto en películas. En películas no he tenido la oportunidad. Entonces, ¿qué pasa? Que los montajes, hay un promedio que, si no me equivoco, es de 4 segundos. Que cuando tú haces los cortes de las escenas, por ejemplo, estamos hablando nosotros dos. Entonces, muestran a Vero, ponte, y Vero habla, y yo hablo, y Vero habla, y yo hablo. Y el máximo que la gente suele utilizar es de 4 segundos. Es decir, te está mostrando a ti 1, 2, 3, 4, ta. Cambian a mí 1, 2, 3, 4, pa. Cambian a Vero otra vez 1, 2, para ser dinámico el montaje. 4, ¿por qué? Porque si tú me dejas la imagen más de 4 segundos, el público se empieza a fastidiar. Entonces, hay montajes más rápidos. No es una norma. No es una norma fija, no es inquebrable. O sea, de hecho, tienes que quebrar esa norma cuando el plano o la escena o el guión lo requiere. Pero sí. En promedio tú utilizas 4 segundos para que la imagen cambie, se refresque y entonces el espectador sienta que hay un dinamismo de imagen, que no estoy viendo siempre lo mismo, la historia va cambiando, se va moviendo, me muestran la reacción de este personaje, me muestran la reacción de este otro, me muestran un plano general y los veo a los dos, luego me muestran algo que está pasando en otra escena y va cambiando, es rápido, el montaje tiene que ser dinámico para que la gente siga entretenida. Esta película tiene planos larguísimos, planos que duran más de un minutos, y eso en cine es una eternidad. O sea, si te parece larga, ustedes son de los que les parecen largas las notas de WhatsApp de más de un minuto, las notas de voz de WhatsApp de más de un minuto, esta película te va a parecer eterna, y es una película de 1:30, pero está hecha para que con un montaje lento de muchos silencios, porque la escena lo requiere, no porque los bichos no sabían editar y porque les dio la gana, es porque tú tienes que sumergirte en lo que el personaje está sintiendo, no en lo que está pensando, no en lo que está diciendo, sino en lo que el personaje está sintiendo. Y es una película como si porque tú tienes que sentirte como el fantasma hasta se dice atestiguando, cuando lo usas como verbo, atestiguando. Bueno, el fantasma está siendo testigo de la situación. Por lo tanto, tú como espectador eres el fantasma, y es como si estuvieras parado ahí viendo a la persona comerse el pie. Cuando tú estás parado viendo una situación, tú no estás viviendo cortes, ni dinamismo, ni nada, sino tú estás como un espectador que no puede intervenir. Entonces tienes que quedarte viendo a Rooney Mara sentada en el piso durante minutos, porque la escena dura minutos, comiéndose un pie entero, que si esa escena salía mal, no la puedes volver a hacer porque ya se llenó. No sé cómo habrá... En realidad fue una sola toma. Pero si sale mal y la cagaste, tienes que volverte a comer el pie entero y que ya no tengo hambre. Y algo que dijo Rooney Mara, ahora me tengo que comer el pie mañana. Mara fue que el pie sabía horrible,
porque supuestamente David Lowery le dijo, ay, este país es el que te va a gustar porque es chocolate vegano y no sé qué. Obviamente va a saber a mierda. De gluten, no sé qué. Entonces Ronnie Mara dijo, bueno, está bien. Y cuando lo comenzó a comer decía que sabía asqueroso. Claro, es vegano y sin Así gluten, que el obviamente Oscar sabe para asqueroso. Ronnie Mara. Quiero Bueno, decir, ese es hay otro algo, tema, hay algo, Nacho. Lo lancé a propósito, perdón. hay Fue algo que demasiado también hay que hacer fastidioso. referencia con lo que dice Juancho, y es que hay un detalle súper particular que no se da sino solamente al inicio, que se quiebra, por decirlo de manera, y es que el fantasma no puede salir de la casa. O sea, él está atrapado en ese lugar, y es como nos atrapamos a veces con nuestros mismos recuerdos o con nuestras mismas penas del pasado. Y este personaje no se puede A mí me alejar, y él encanta. mismo se ve incapaz de alejarse de Rooney Mara comiendo, porque él le duele y quiere ayudarla, pero no puede desprenderse de eso. Y creo que esa analogía A mí de me encanta la tampoco escena. puede salir de la casa es genial. La escena en la que te ven, donde hay un diálogo con el vecino, que también es un fantasma, y te anuncian lo que va a suceder con él, que es hola, y me encantan los títulos, porque es demasiado, ¿cómo es que es? Tom y Jerry, que no hacen nice, y ponen unos subtítulos, y tu marico, carajo, ¿están conversando qué? Y el fantasma le dice, ¿quién eres tú? Ah, bueno, yo soy de esta casa, estoy esperando a alguien. ¿A quién? No sé. Que es como pierdes la noción del tiempo, ya pierdes los objetivos. Ya va. Además que les cuento que David Lowery era ese fantasma. Ah, el otro, el vecino. ¡Oh! Sí, el ¡Qué vecino, guapo! El No lo director. se sabía. vistió del vecino. Ya va, lo arrecho de esa escena, o sea, que todo lo que acabas de decir, es que los fantasmas tienen un lenguaje corporal muy, 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 muy tenue, es muy, muy básico, es como... Limitado. Pero o sea, quieren que les diga no son- algo. Y son movimientos muy, 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 muy A ver. pequeños. Entonces te ponen los subtítulos y tú te estás preguntando cómo están hablando entre ellos si ninguno habla, ninguno hace los gestos suficientes. Y te ponen subtítulos que son para la audiencia, pero esos subtítulos ¿qué? Los leen ellos. Es decir, ¿cómo se están comunicando? Porque los subtítulos son para la audiencia. Si ellos no están Claro. haciendo nada, ¿cómo se entienden? Entonces es brutal porque el subtítulo no es un simple A mí subtítulo. O sea, Pero es que, el subtítulo... fíjate No una sé, cosa, pero que si me fuese un está dejando fantasma ahorita negro, un ¿cómo poquito... Y hay una Ya. regla de 3 con el fantasma vecino, What's up, por man? cierto. Regla What's de up? 3 con el vecino. El vecino aparece Es que- 3 veces. Y en la Es que tercera mi es que se problema con el desvanece. vecino es que para mí, hasta hace 5 segundos que empezamos a hablar de eso, para mí era una vecina. Ah, yo también pensé que era una mujer porque la sábana era como de flores. Para mí también. Era para mí Pero, era ¿y qué, mujer. Yo pero también realmente pensé. qué determina que sea Bueno. una mujer o que no? ¿Sí me explico? Y la sábana no define nada. Porque él te pone la sábana de Claro. flores quizás para meter el guiño, pero es eso, al final no es concreto. No sé, ¿Realmente un qué personaje, es? Es como un podemos personaje. hacerle creer a la audiencia que, pero no necesariamente lo Claro. confirma la película. Entonces porque en realmente ningún momento- cuando Sí. morimos, ¿qué somos? ¿Quiénes somos? Vale. Miren, que yo quería decir, que yo quería rescatar, que dos escenas que me encantaron, que me parecieron brutales. Y la primera es cuando él lee la nota, que es el final. Y la segunda es el monólogo de, no sé cómo lo llaman al tipo, el monólogo que hace en la fiesta. El señor calvo de la fiesta, que además no te muestran el vale. contraplano de los invitados, solo te muestran Sí, el sí. plano del señor hablando y los invitados no te interesan, a pesar de que tú sabes que la Es casa que no, está llena exacto, de gente. es que no te importan. De igual que no te estoy buscando importa el lo que está nombre escrito porque en la no carta. recuerdo. Da igual lo Ajá. que está escrito en la carta. Porque incluso a ti no te importa, le importa a él para irse, para Bueno, poder que- soltar. Que hay A mí que... me da demasiada curiosidad qué puede estar en la carta. Hay como un montón de teorías y ¿Qué hay puede videos ser? así en plan, ¿qué diría Sí, la carta? pero no es necesario para entender la película. Yo Es no lo decir, quiero saber. Yo no lo hubiese Me da puesto curiosidad, tampoco. pero no quiero saberlo. Yo tampoco lo hubiese puesto. Yo creo que queda mucho más poético si no lo pones. Porque al final lo importante no es lo que dice, lo importante es que al inicio de la película ella dice que en las casas en las que ha vivido siempre deja una notita escondida en algún Sí. rincón de la casa para Sí. dejar una parte de sí misma en ese lugar. Por lo tanto, a ti lo que te interesa es que ese papelito es un pedacito de ella. No importa qué pedacito.
solamente es un pedacito de ella. Y ya tú con saber eso, Pero es que es un pedacito de ella, sabes que ya es algo relevante. Es que justamente No con importa eso, qué por lo diga menos mi teoría es que ese pedacito de ella que dejó ahí era el pedacito que correspondía a él. Por eso él es capaz de irse. Porque ella fue capaz de soltar eso que la unía a esa casa y en ese sentido fue capaz de soltarlo a él. Pero eso es una de hecho, teoría, el pueden tipo salir sí 14.000 y pero con no todas está estoy de bien. acuerdo. No sé si ustedes lo sintieron así, pero esta fue la primera imagen que me llegó a la mente. Cuando ella, antes de mudarse, pinta la casa y en el marco de la puerta mete el papelito y luego pinta el marco del papelito, queda una gotita de pintura, de esas que quedan y se secan y queda como el Cayendo, relieve. sí. Y yo sentí que la gotita de Sí. pintura cayendo, cuando te la ponen con tanto detalle, era como una lágrima. O sea, era como una gotita de Yo pintura también. de tristeza. Ay, qué bonito, sí. No sé, esa fue a ver, esto es una película en verdad, más que de un contenido explícito, es una película de muchas emociones, de Sí. dejarte llevar y empezar a sentir. No trates de pensar, de analizar, de entender, simplemente Sí. siente. Entonces, por eso esta escena de la gotita de pintura me pareció tan detallada que yo dije, quizás es una lágrima. Ella está pasando un duelo, se está mudando de la casa de la que su esposo no se quería mudar. Su esposo murió, y está la lágrima llorando, o sea, como que es un llanto de despedida. El tipo que les dije se llama Prognosticator. Y bueno, obviamente todo lo que dice, ¿no? Como un pregonero. A mí también me pasó eso que tú dijiste, Juancho, de la lágrima. Y cuando él se suicida, el fantasma, que ya es el final, es como, o sea, ¿en qué nivel tienes que estar para matarte de la muerte? O sea, es súper simbólico, Quizás era me parece a mí. Y la ciudad está tan deteriorada, tan consumida, tan acabada. No, Que ahí pero- entramos en todas estas teorías de la muerte que se tienen, en plan que las almas en pena tienen un tiempo aquí hasta que cumplan su misión o hasta que logren dejar ir. El típico tema de tienes la decisión de quedarte o seguir tu camino, él decide quedarse, realmente cuando tienes la oportunidad de decidir qué camino tomar. Y eso se ve también en las destrucciones de la casa, en la destrucción de la casa del vecino y la destrucción de su propia casa. Cuando estas casas se derrumban, Sí. en esta sensación de realmente ya no queda nada alrededor, ¿a dónde vas a ir? ¿Sabes qué? Mencionaron antes la escena del señor en la fiesta hablando, que no profundizamos esa parte. Pronosticador. El pronosticador. Es increíble que cuando Casey Affleck muere, C o M, ¿cuál de los dos es Casey Affleck? Sí. Sí. Ah, por Casey, Casey sí. y ella es M por Mara, no sé. Bueno, Me imagino, por Mara. De verdad, no sabría bueno, pero es que decirte. uno es nombre y otro apellido, entonces no sé. Bueno, Casey Affleck, cuando él muere, el plano de él en la morgue o en la clínica cuando ella va a identificar el cuerpo, también es de los más largos. Y ese plano a mí me mantuvo como demasiado concentrado, porque yo quería como, marico, ¿qué va a pasar? ¿De qué es esto? Ta, 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 ta. Entonces se levanta literalmente él cubierto con la sábana y inmediatamente se vuelve fantasma. Y te dan como a entender de que no dejó ni siquiera un cuerpo en la camilla, porque él se para y no es que sale el efecto del alma del cuerpo, sino que ya la camilla queda vacía porque él se paró. Entonces, ese plano es impactante, es arrechísimo, porque ahí es cuando te define, ese plano es el que define el género de la película. Si es una Exacto, película de el resto de terror, la película. si es de drama, Sí. si es de comedia, ese plano es el que Sí. define el género de la película. Cuando ves que es un tipo con una sábana, tú dices, hermano, ¿a quién se le ocurrió esta idea? O sea, marico, tengo que terminar de ver esta vaina, me sabe a mierda si el resto de la película es un solo plano fijo que dura hora y media. O sea, tengo que terminar de ver esto. Y ese es el plano Pero él para no mí tiene de ojitos. Ahí no tiene ojitos, pero apenas sale de la habitación ya los tiene. Del pasillo. Porque ya es fantasma. Sí. Entonces, ese es el plano definitorio Hay una- del una género elipsis. y del tono. Y es el plano donde ya insertan el chiste del tipo vestido de sábana, que es el toque humorístico que Es yo un siento código, que tiene un peso. como en todas las películas. un Creo que esta justamente es la mejor forma de poder explicar que cada mundo cinematográfico determina su propio código para la película. Como en Harry Potter, tú sabes que existen los magos y existen los no magos, que se llaman muggles, y te lo van dando todo al inicio. Esta película básicamente hace lo Correcto. mismo y es la mejor Correcto. forma de describirlo. Esta película te Hay- plantea que todos los seres que están en la otra dimensión, o como queramos llamarlo, van a llevar una sábana blanca, ¿vale? Que los convierte en estas almas penantes en la tierra. Entonces te marca el código y tú, una vez
decides tomar esta puerta, abrirla y entrar al resto de la película, tú sabes por qué código te estás marcando, por qué código estás siguiendo Exactamente, esta ese es el plano que presenta las normas de este universo. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que a partir de ahí vemos a él devolviéndose a su casa para ser testigo de lo que ahora vive su esposa en duelo. Y luego, cuando la esposa finalmente se muda de la casa, él no puede salir y él tiene que ser testigo de las siguientes familias que deciden mudarse. Entonces, el tiempo sigue avanzando, pero él sigue atrapado en lo mismo. Pasa la familia hispana, pasa la escena que es El esencial, grupo de la la escena fiesta. de la fiesta. Y la escena de la fiesta, el Señor explica el Señor habla diciendo que qué sentido tiene dejar algo en este mundo, dejar un legado. ¿Para qué voy a dejar un legado si es el legado, si las personas, si los herederos del legado también van a morir? Es decir, yo le voy a dejar algo a mis hijos, pero mis hijos van a morir, sus hijos van a morir, toda su descendencia va a morir. Entonces, ¿para qué yo dejo un legado? Y él lo lleva al extremo y dice: quizás en algún momento habrá otra guerra, no me acuerdo cuál es el ejemplo que da, pero el mundo lo destruiremos nosotros, habrá otra guerra mundial, qué sé yo qué va a pasar. Beethoven me pareció brutal. Ajá, y dice, pero quizás ese legado de Beethoven, y da el ejemplo con la novena sinfonía de Beethoven, que la novena sinfonía es el himno de la alegría, ¿no? Pero él, o sea, dice que de repente alguien en algún futuro, ya muertos todas esas generaciones, Posapocalíptico, tararé la misma canción. La misma canción que pasó de generación en generación, y ese legado que lo tarareó una persona milenios después, despierta una chispa de esperanza y permite que entonces la sociedad pueda volver a renacer y volver a ascender. Entonces, por eso dejamos un legado. Entonces, ¿qué pasa? Justo después de eso te presentan que ya no hay más familias pasando por la casa, sino que la casa la abandonan, la casa se destruye. Cuando destruyen la casa se cumple la regla de 3 con el fantasma. A eso es lo que voy. Por eso es que la película, por eso es que dije al inicio que la película es que fue primero el huevo o la gallina, porque es un ciclo que no sabes dónde empieza. Luego al final hay como una especie de revelación, pero como no hay palabras, es una cosa de la interpretación. Entonces termina la fiesta y entonces te muestran que destruyen la casa. Cuando destruyen las dos casas te muestran la regla de 3 con el fantasma vecino, que el fantasma vecino no sabe quién está esperando, no puede salir de la casa, y cuando le destruyen la casa ya no tiene propósito. Entonces te presentaron al vecino 2 veces, y en la tercera, que es cuando quedan los dos fantasmas en el exterior, las casas destruidas viéndose, el vecino se desvanece y la sábana cae. Pero se desvanece porque dice, ya no creo que vengan. Ya no creo que vengan. Y entonces asume que no tiene quien esperar. La motivación se desvanece. Lo cual era la motivación de Casey Affleck: encontrar la nota. Era lo que lo mantenía en pie. Sí. Encontrar la nota. Correcto. Y es lo mismo que nos sucede a nosotros. Es el burro con la zanahoria. Nosotros tenemos objetivos y nos los vamos trazando y eso es lo que nos permite avanzar. Si te levantas un día y no tienes objetivos, es muy probable que no te importe más bien el día siguiente, ni siquiera el día de hoy. Por ahí va la cosa, o sea, hasta los fantasmas tienen metas. Pero yo creo que no tanto con la estructura de fantasmas, sino con la idea de pensar que nosotros somos cuerpo y alma, que es básicamente lo que se maneja, que somos una sola entidad, que nos dividimos en el momento de la muerte y que lo que queda de nosotros es la forma material que después se descompondrá, pero que esta concepción del alma es lo que permanece. Pero es lo que dices, es como, no recuerdo de dónde viene esta frase, pero tampoco me acuerdo la frase, pero es como la idea de si algo se olvida, realmente existió. O sea, si algo yo lo olvido, existió. Si todos lo llegan a olvidar. Sí, es muy la idea, es muy la premisa de Coco. No he visto Coco. El próximo sábado. Pero es eso, cuando ya no hay nadie que te recuerde, cuando ya no queda ningún registro de ti, pues eso se desvanece, y es justamente lo que se hace referencia con la Sinfonía de Beethoven, que quizás en un futuro muy 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 lejano alguna persona que no sabrá ni siquiera de dónde salió esto estará tarareando la canción, o quizás no, y nos desvanezcamos porque ya no tenemos nada que hacer en esta tierra. Muchísimas gracias por ver este desorden. Ya saben que recomendamos esta peli, la recomendamos muchísimo. Tuvimos la confusión, pero igual las dos están recomendadas. Si les gustó, suscríbanse,
coméntenos y bueno, nos vemos en un próximo capítulo sobre pelis. Ya saben, vean pelis, coman pelis, vivan las pelis. Bye. Que la fuerza los acompañe.